Ya nos vimos, pero vuelvo a dar la bienvenida esta vez a la charla de capacitación de productos de Megaflex. Mi nombre es Mariano Nicolini, soy el responsable del departamento técnico de la compañía de Megaflex. La idea de hoy era acercarles una charla sobre las características del producto, los métodos de aplicación, pero también que conozcan un poquito más de cerca la empresa. Así que hemos preparado una serie de sorpresas con Amador y los chicos de Asunto Extremo que están trabajando con nosotros en el stand. De modo de que, bueno, espero que la demora haya valido la pena y espero que les guste la charla que hemos preparado para ustedes. La charla que tenemos preparada para ustedes es una charla que va a hablar de sistemas de internalización de base asfáltica, ¿sí? Megaflex es una empresa bastante joven, tiene 20 años en el mercado. Es una empresa que nace como productora de productos impermeabilizantes de base asfáltica, ¿sí? Membranas asfálticas, emulsiones, pinturas asfálticas, asfaltos en general. En ese tiempo se utilizaban mucho los asfaltos en panes para impermeabilización. Hoy en día la impermeabilización ha evolucionado bastante, han aparecido sistemas nuevos y alternativos y demás. Vamos a ver en profundidad algunos de ellos y otros vamos a hablar un poquito así por arriba. Pero a lo largo de su trayectoria Megaflex ha ido ampliando su familia de productos, ¿sí? Hoy en día comercializa membranas líquidas, productos impermeabilizantes de base acrílica, selladores que ustedes han visto en el stand de Megaflex, productos aditivos para morteros cementicios para la construcción y demás, una línea muy variada de productos. Sin embargo, el fuerte de la compañía aún siguen siendo los productos asfálticos, ¿sí? Se diría que un 70, un 80% de la planta productora está destinada a la producción de productos asfálticos, membranas asfálticas y asfaltos de diverso tipo. ¿Cuántos de ustedes conocen la marca Megaflex? 1, 2, 3, 4... ¿sí? Bueno, muchos no la conocen. ¿Cuántos conocen la planta de Megaflex? Ninguno. Bueno, yo les quiero proponer conocer la planta por dentro, ¿sí? Y para eso hemos preparado un video junto con Amador. Así que bueno, vamos a poner en práctica este recorrido de la empresa por dentro. ¿Arrancamos? Hola, ¿todo bien? Tuve que hablar con ustedes seguramente en el stand. Bueno, sí. Vamos a hacer algo asombroso todos juntos, ¿sí? Los chicos van coordinando esto. Le da pena a todos. Primero que tiene su brazo izquierdo hacia el otro hacia la izquierda. El derecho. Bien. Vamos para ir aflojando los dedos pulgares hacia el vaso. Muy bien, cruzamos los brazos, tocamos palma con palma, entrelazamos los dedos, empiezan a mover los dedos pulgares. Muy bien. Ahora los meniscos, chiquitos. Bien ahí. Los índices. Se ve hacer más complicado. Tiene que quedar así todo el mes. Mentira. Mira el lunar de la mano derecha. Y ahora sí, sueltan las manos. Sí, sueltan las manos, tiene que ser. Vamos con otro más, a ver. Este es el brazo izquierdo. Brazo derecho. Van a hacer una vez así. Una más. Sabía que no aplaudí. Queremos que conozcan la fábrica de Megaflex, pero de una forma muy especial. Vamos a hacer un juego. ¿Sí? ¿Les parece bien? A ver, primero, vamos a elegir a varios de ustedes, pero de una forma simple. Tengo una pelota media desinflada, a propósito. Quiero que la persona número 2 o 3 en paso a elegir. Dale. Cualquiera. 1. Perfecto. Ahí está, listo. Mi caballero. ¿Sí? No te hagas, es simple. ¿Tu nombre es? Vale. Javier, quiero que pienses en un año importante de tu vida. Ah, me olvidaba, claro. ¿Hay alguna persona que sea buena para hacer operaciones matemáticas, para sumar? ¿Cómo? Facundo, damos un aplauso a Facundo, ¿vas a ayudar? Facundo, tengo una libreta acá en blanco. Si bien vamos a hacer algo con tecnología hoy, también quiero, porque la gente dice, no, acá sí, una libreta casi de almacenero, le vas a poner tu firma por acá, ¿puede ser? Facundo, ¿tu firma verdadera está?
No estamos yendo al psicólogo, ¿no? Está bien, ahí. Atención, boca firmada por Facundo, ¿sí? Y después un pagar, exacto, correcto. Mira, no lo vamos a hacer. Caballero, su nombre era... Javier, igual que antes, no ha cambiado. Javier, quiero que... Mirá, vas a hacer lo siguiente. Quiero que pienses en un año importante de tu vida. Procuremos que sea un año feliz, porque estamos en un momento divertido, estamos todos juntos acá, ¿sí? Lo vas a anotar, no importa si yo lo veo, no te preocupes. No importa si yo lo veo, ¿sí? Mientras tanto, señálame a otra persona, Javier. Anótalo por acá arriba, ¿puede ser? Dale, 4 dígitos. Por ejemplo, 1998, cualquiera. Otra persona, por ejemplo, ¿vos te animás? ¿Sí? Es muy simple, ¿te acuerdas el teléfono de tu nombre? ¿Este era de tu primer novio, el teléfono? ¿No? Bueno, de una persona que vos quieras mucho, los 4 últimos dígitos. ¿Ok? Lo vamos a anotar por acá abajo, a continuación. Mientras tanto, le dijimos a otra persona, por ejemplo, el caballero que está allá al fondo, es muy fácil. ¿Cuántos años tenés, más o menos? 18 pelados. Ah, mentira. No, quiero que pienses los 4 últimos de tu documento, ¿sí? Dale, meteros acá por abajo, a continuación, puede ser por abajo. Muy bien, vamos con 2 más, 2 últimos. El caballero que está acá, mire, se está dando vuelta, me voy a hacer vuelta para que no lo elija. No, ahí está. ¿En serio? Es fácil. Un número al azar de 4 dígitos, ¿sí? Ahí está, acá abajo. Y para terminar, vamos a buscar a nuestro amigo que va a pensar el número que va a salir el día martes. ¿Sí? Imagínate que el lunes compras, el martes a la mañana compras la Voz del Interior, o cualquier diario acá de Córdoba, y sale el número de la lotería provincial del lunes, un número de 4 dígitos al que nadie le jugó. Yo quiero que pienses en ese número, el lunes vas y le jugás. Si sale, bueno, acá me ofrecen en mi teléfono, así que me avisan. Perfecto. Número, ahí está. Perfecto. Anotalo a continuación. ¿Qué pensás que va a salir la lotería? Mientras tanto, abajo, ahí abajo. Nuestro amigo se prepara para ir sumando. Esa es la primera etapa de conocer la fábrica. Pero para se dar cuenta por qué. ¿Estamos bien? ¿Sí? Eso sí, quiero pedir un aplauso para nuestro contador. Para que lo haga bien. Tranquilo, va sumando los números. ¿Sí? Vamos a repasar, es imposible que yo se conozca los años importantes de la vida de cada uno de ustedes, los teléfonos, los documentos, los números al azar, obviamente, no estés pensando en ese número, y por supuesto el número que pensás que va a salir en la lotería. Mientras no lo vamos a molestar, que él sume, que chequee, que haga todo lo que tiene que hacer. Y les voy a contar algo. Comúnmente, esto de ser mago para mí es algo común desde hace 15, 18 años. Pero para la gente es raro, la gente hace varias preguntas. Por ejemplo, si sos mago, puedes hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Por ejemplo, podés hacer desaparecer a mi suegra, típica. Levante la mano, ¿quién se siente identificado con eso? Mi suegra, vos te sientes identificado. La segunda, mi mujer tiene 50, ¿me la cambiás por 2.25? También, pregunto a mi marido. Pero la que pregunta a todo el mundo es, haceme aparecer plata, dinero. ¿A quién le gustaría, de verdad pregunto, ¿a quién le gustaría irse de acá hoy con más plata que con la que vino? Es cierto. Y como me cayeron muy bien, la pasé muy bien hoy, lo voy a hacer con ustedes, pero no voy a, digamos, hacer desaparecer plata, sino voy a intentar duplicar el dinero de ustedes, ¿sí? Así que, ¿quién me da un billete de, para empezar, 2 pesos? Vamos. ¿Cómo va a ser? ¿Bien? Vamos a ver. ¿Sí? Perfecto. No, mira, no. ¿Quién me da 2 pesos? Vamos, 2 pesos. La música. Ahí está, tenemos acá 2 pesos. A ver, por acá. 2 pesitos, mira. 2 pesitos. Espera, 2 pesos. Ahí está. Quiero que lo vean bien. Atención. Presten mucha atención. Se ve hacia el fondo. Estoy remangado. ¿Sí? Bien, lo doblo 1. Lo doblo 2. Lo doblo 3. Y lo doblo 4. ¿Sí? Es un libreta firmado, ¿no? ¿Sí? ¿Está muy bien? ¿Sí? ¿Y qué hay? Billete de 2 pesos doblado. Claro, ¿qué esperaba? Pero vamos a hacerlo especial. Ahora, presten mucha atención. Miren bien. Ahora, ahí voy. Vamos. Lo doblo 1. Lo doblo 2. Lo doblo 3. Lo doblo 4. ¿Qué hago así? De 10, 15,
misión del artista es hacer feliz a la gente. El día que yo tenga un hijo, yo quiero que haga feliz a la gente. Mi hija no. Pero lo voy a repetir. Lo voy a repetir, pero no con un billete de 2, no con uno de 5, no con uno de 10, no con uno de 20, no con uno de 50, sino con uno de 100 pesos. ¿Quién me da 100 pesos? Puede levantarlo, no hay problema. Me queda uno de 5. Perfecto, ahí está, mi amigo, muy bien. Ahí está, me lo quedo. ¿Quién me da otro? A ver, ¿tu nombre era? Javier. A ver, igual por tercera vez, Javier. Ahí está. Javier, vamos a hacer algo. Cada billete tiene un número de serie que lo hace único. Tenemos al escribano acá presente. No sé si escribano. Y apareció la música. Escribano, venga para acá. Quiero que leas los 3 últimos números de la serie del billete de Javier y la letra. ¿Puede ser? Sí. Dale. 879Z. 879Z. Gracias, escribano, vuelve a su lugar. Lo vamos a anotar por la duda. Bien. Por ahí nos... Bien. Corregime, 8, 7, 9, letra Z. ¿No es así? Entonces, 8, 7, 9, letra Z. ¿Cómo va la suma? ¿Estamos bien ahí? Perfecto. 8, 7, 9, letra Z. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a intentar hacer? Quiero que conozcan, presten mucha atención a lo que van a ver ahora aquí en la fábrica de Megaflex. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes 29 de julio, falta un poquito más de un mes para estar ahí con todos ustedes. Estamos acá en la fábrica de Megaflex, en donde vamos a mostrarles la maquinaria para los increíbles productos Megaflex. Como podrán ver acá, tenemos el rollo de aluminio no crack que ingresa a la máquina, para luego realizarse el proceso de laminado. Como podrán ver, pasa por el enfriado. Mientras tanto, mirá, esta lata te la voy a dar a vos, no la abras, tenela, mientras mostramos, tenela ahí, por lo menos, lata de producto. Y luego, en estas máquinas, el secado. Buenísima. Finalmente, está buenísimo esto, sobre enrosado. Yo lo vi y está buenísimo. Así que vamos a hacer ustedes. Ahí está el enrollado y enseguida los chicos lo que hacen es devolver, digamos, los rollos, que ponen una garantía única que ofrece Megaflex de 10 años. ¿Sí? Eso es. Ahora lo van a ver. Ahí están enrollando. Y algo único que tiene Megaflex es la garantía escrita por 10 años. Escrita, o sea, no es palabra. Acá está, no, garantía escrita por 10 años en cada certificado. Ahora es medio raro, tenemos un billete que prestaron que termina en 879Z, ¿sí? ¿Qué te parece si vamos a ver el producto terminado? Vamos a ver el producto terminado. Aluminio no crack, Megaflex. No se quiebra. Acá está el rollo terminado. El mejor. Y ahora sí, vamos a hacer un poco de magia. Vamos a hacer magia. Atención, tengo aquí, hoy, 29 de julio, hoy 31 de agosto, 8, 7, 9, Sí, llegó el momento asombroso. Mirá, atención, corre acá. Megaflex. Tu billete. Lo doblo 1. A ver, lo doblo 1. Lo doblo 2. Lo doblo 2. Mucha atención. Me va a encantar. Ahora sí se le acaba. Lo doblo 3. Lo doblo 3. Mirá. Lo doblo 4. Parece que salió, De 100 pesos. Mirá, ¿qué salió? 100 pesos, pero claro, el número es serio. Mirá, Megaflex. 8, 7, 9, Tomá, Javier. Aplaudieron todos menos él. Acá está. Ya está, 100 pesos parece. Ahí está. Te hago una pregunta. Apenas vos me diste esto, yo te di un tarro de productos. ¿Sí? Tenelo ahí, todavía no hagas nada. Vos vení, acércate, parate. ¿Te animás a venir? Vení para acá, tráelo. Por 100 pesos va.
Tenelo ahí todavía. Tenelo ahí, que yo quiero poner que pares acá. Por acá. Muy bien. Y ¿tiene algún resultado, número? ¿Qué resultado dio? Lo hiciste en tu hoja, quiero insistir en eso, hoja firmada por él a mano. Decilo en voz alta. 36.426. 36.426. El resultado de la suma de tu número, de tu número, de tu número, de tu número y de tu número. Estela, ¿sí? 36. 426. ¿Lo pueden repetir? Y el número de Javier. Y el número de Javier, claro. ¿Lo pueden repetir? 36. Una vez más, pero con ganas, vamos. 36. 36.426. Claro, teníamos una cámara de 100 megaflex y ¿qué hicimos? Seguimos filmando. Vamos a verlo, ¿eh? Seguramente ahí varios de ustedes hayan sumado números. Claro. Y nada es casualidad. ¿Por qué sumaron esos números? Porque dio un resultado. ¿Qué tiene que ver el resultado con todo esto? Ven, seguimos. Aquí tenemos rollos de membrana de 4 milímetros. Cada rollo, por supuesto, tiene un número de serie que lo hace único. El resultado es 26, 4, 26. acá. Tomá el rollo. Exactamente es el mismo número. Pero seguramente vos te preguntando qué pasó con tu billete. ¿Cómo? Antes de empezar te di una lata como esta. Y tengo tu billete. Mirá. 1, 2, 3. Está bien cerrado, ¿no? Vale, cerramos bien las cosas acá en el text. Seguramente ahí varios de ustedes hayan sumado números. Y nada es casualidad, porque sumaron esos números. Porque dio un resultado. Mira, un billete tiene el número de serie, ¿sí? 879 letra Z. Es tu billete, un aplauso. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, ¿te gustó la presentación de Amador? ¿Sí? Vamos a volver a la parte... Vamos a volver a la parte un poquito más dura de la charla, ¿sí? Para explicar un poquito los productos, las características de los productos Megaflex. ¿En qué pensamos cuando pensamos en productos para impermeabilización? Pensamos justamente en estas características, en la función de protección. Por un lado, la protección de las personas, que es lo más importante, ¿no? O sea, la función de cualquier aislación, en este caso una aislación hidrófuga, es la de proteger a las personas, eso es el bien, el valor más importante. Pero más allá de eso, proteger la obra, proteger los materiales de la obra y proteger todos los elementos en su interior. Piensen ustedes que prácticamente todos los materiales de construcción que se utilizan en la actualidad se van a ver perjudicados, se van a deteriorar más rápidamente en un contacto permanente con agua o con un medio húmedo, ¿no? Entonces justamente pensar en un sistema que proteja la construcción y todos los materiales, digo, las maderas se pudren, el hierro se oxida, los materiales pétreos se pierden capacidad de carga y demás, los reboques se desprenden. La protección justamente está pensada para proteger todos esos materiales de la obra, ¿sí? Ahora bien, existen distintos sistemas y distintos productos para cada parte de la obra, ¿sí? En esto de impermeabilización no hay soluciones mágicas, no hay productos o sistemas o soluciones que se puedan aplicar de la misma forma para todas las situaciones de la casa. Si quieren podemos hacer una división en tres partes y pensar por un lado en la impermeabilización de las cubiertas, que por lo general se impermeabilizan con membranas elásticas, que pueden ser membranas asfálticas, membranas elastoméricas, membranas líquidas, ¿sí?
y por otro lado la impermeabilización de los muros laterales y de los cimientos, que se impermeabilizan con otros sistemas. Hoy vamos a profundizar un poquito más en lo que son las impermeabilizaciones de las distintas partes de las cubiertas, ¿sí? Cubiertas no transitables, cubiertas transitables, balcones o inclusive lugares que muchas veces no pensamos a la hora de impermeabilizar. Por ejemplo, los locales húmedos, los baños, donde a lo mejor una filtración nos puede ocasionar problemas muy serios, ¿sí? Vamos a ir viendo entonces un poquito más en profundidad las características de cada uno de los productos y vamos a arrancar con las membranas asfálticas. Básicamente en el mercado se proveen 3 o 4 tipos de membranas asfálticas distintas, ¿sí? Se diferencian básicamente por el revestimiento. La mayoría de ellas está conformada por 2 capas asfálticas, tienen una armadura central en el medio que le da el refuerzo a la membrana, ¿sí? Que suele ser de un material que es polietileneno de alta densidad o geotextil, ¿sí? Que son membranas de alta resistencia. Y lo que marca la diferencia entre una membrana y otra es justamente el tipo de revestimiento. Seguramente todos ustedes, o la mayoría de ustedes, debe estar más familiarizado con la membrana con revestimiento de aluminio, ¿sí? Que es la membrana más clásica, la que se utiliza en el 90% de los casos. ¿Qué pasa? La membrana asfáltica con aluminio es una membrana asfáltica que es apta para impermeabilizar cubiertas, terrazas no transitables, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese revestimiento de aluminio no tiene la resistencia suficiente para recibir el impacto o la agresión de un tránsito peatonal, ¿sí? Si ustedes se fijan o acuden, por ejemplo, a una norma IRAM, la norma IRAM 6693, que es la norma IRAM de impermeabilización de membranas asfálticos, les va a decir en la norma que las membranas asfálticas están recomendadas solamente para superficies no transitables. Para superficies transitables se va a utilizar otro tipo de membranas con un revestimiento un poco más resistente, ¿sí? No obstante, Megaflex ha lanzado al mercado en el año 2006, hace bastante, un revestimiento mucho más resistente que el revestimiento de aluminio común. Y son las membranas con revestimiento de aluminio no crack, que hoy prácticamente han desplazado del mercado a las membranas con aluminio tradicional. Seguramente dentro de las bolsas, digo yo ya queriendo hacer un poco de magia, van a aparecer algunas muestras de membrana, espero que así sea. Dentro de esas muestras van a tener esta membrana con aluminio no crack. La principal característica de las membranas aluminio no crack es que en lugar de ser una lámina de aluminio única, es un compuesto multilaminado de varias capas termoselladas entre sí. Es un proceso que se hace a 500 grados. ¿Sí? Es eso. Entonces, ¿me permiten la muestra? Entonces, este tipo de membranas para aluminio no crack no solo son más resistentes al impacto y al tránsito, sino que además son membranas que resisten muy bien la flexión, ¿sí? Uno puede hacer este tipo de solicitaciones con estas membranas, que la membrana no se va a romper. El aluminio es mucho más flexible, casi tan flexible como el asfalto prácticamente, ¿sí? Esto va a permitir que a la hora de querer adaptar la membrana a los encuentros entre el techo y los muros o los embudos o los distintos puntos críticos en la obra, la membrana se va a comportar de un modo mucho más flexible y mucho más resistente, ¿sí? ¿Por qué es tan importante que el revestimiento de la membrana sea muy resistente? Bueno, en realidad porque el revestimiento es el producto o el material que determina la durabilidad de la membrana, ¿sí? O sea, los productos asfálticos tienen la característica, la particularidad de ser materiales muy nobles y muy durables, ¿sí? Una impermeabilización de base asfáltica podría durar, si está bien protegida, más de 100 años, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el elemento, la kriptonita del asfalto? ¿Cuál es el elemento que daña el asfalto y que hace que se envejezca y que se deteriore rápidamente? El sol, más precisamente los rayos UV, ¿sí? La exposición a los rayos UV hace que el asfalto primero se ablande, pero después se vuelve rígido, frágil y quebradizo. Se producen microfisuras en el asfalto, por lo tanto deja de ser impermeable. Entonces la única función que cumple el revestimiento de aluminio o cualquier revestimiento de una membrana asfáltica es justamente proteger a la membrana, el asfalto, de los rayos solares, ¿sí? Por eso es que es tan importante que el revestimiento de aluminio dure mucho tiempo. Cuanto más tiempo dura el revestimiento de aluminio, más tiempo va a durar la membrana, ¿sí?
Realmente este material nuevo, esta nueva tecnología que lanzó Megaflex al mercado en el 2006, fue dando paulatinamente muy buenos resultados. Se realizaron distintos tipos de ensayos, todos ellos con resultados muy positivos, y eso nos permitió, un par de años más adelante, lanzar una garantía escrita por 10 años. Como decía Amador y mostraba recién en el video, cada rollo de membrana no crack viene adentro con un folleto de garantía, como si ustedes compraran, no sé, una licuadora, ¿no? O cualquier electrodoméstico. Una garantía por escrito que avala el producto por el término de 10 años. Ahora, ¿qué hace falta para que esa garantía tenga validez? Bueno, que la membrana esté bien instalada, solamente eso, ¿sí? Y van a ver en el transcurso de la charla que para que un sistema de improvisación esté completo y bien instalado y funcione bien, hacen falta 3 partes o 3 piezas o 3 elementos de ese sistema, ¿sí? Uno es el imprimante, es esa pintura asfáltica o esa emulsión asfáltica, la base asfáltica que le damos para que la membrana se adhiera correctamente a la superficie. Después elegir la membrana correcta. Y por último, un producto de terminación que termina de proteger la membrana, ¿sí? Que va variando según el caso. Bueno, hasta aquí entonces vimos lo que son sistemas de membranas asfálticas con aluminio. En el caso de Megaflex, como les decía, las membranas con aluminio no crack. Tenemos otra variante que son las membranas con revestimiento geotextil, que estas membranas sí son recomendadas para superficies transitables. De nuevo les pido que acudan a las muestras y van a ver una muestra que está con una tela blanca, de un lado pintado y del otro lado no. Esa es la membrana de geotextil que viene en 3 milímetros y en 4 milímetros. Se llama Geotrans el producto. Geotextil transitable, ¿sí? Se coloca la membrana y arriba de la membrana se le pasan 3 o 4 capas de un revestimiento impermeable transitable que se llama pintura Geotrans. Membrana Geotrans, pintura Geotrans. Esta membrana pintada tiene 10 veces más resistencia al impacto que una membrana con aluminio. O sea, si yo agarro cualquier material punzante, voy a tener que hacer 10 veces más fuerza para perforar una membrana geotextil que una membrana con aluminio. Y hay, por ejemplo, una variante que se utiliza en algunas obras particulares, donde el revestimiento impermeable se cambia por un revestimiento a base de cuarzo, que es mucho más resistente todavía. De hecho, se ha llegado a utilizar esta membrana expuesta con este revestimiento de cuarzo para estacionamientos, donde los autos pasan por arriba de la membrana y producen con el giro de las ruedas esfuerzos de torsión y de funcionado bastante importantes, ¿no? Pues es una membrana de alta resistencia verdaderamente. Es, por ejemplo, la membrana que se utilizó para la intervención de las 2 últimas líneas de subte, donde se impermeabilizaron todos los muros perimetrales y la base de los subtes por un sistema con membranas asfálticas. La tercera variante es la membrana sin aluminio, que es una membrana que se utiliza para bajo carpeta o bajo chapa, ¿sí? Esta membrana es recomendable para estos casos en lugar de la membrana con aluminio. ¿Por qué? Porque la membrana con aluminio me ocasiona 2 problemas. Primero, que el material cementicio no adhiere bien o no muerde bien arriba de la membrana con aluminio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pintar el aluminio con pintura asfáltica, ¿sí? Hacerle un arenado arriba, o sea, tirarle arena, y recién después de eso hacer una carpeta y darle el revestimiento final, ¿no? Las baldosas o lo que sea. Si utiliza una membrana con aluminio, lo más probable que pase es que si es una mezcla de la cal termina comiéndose el aluminio y la carpeta se desmolda, se cuartea. O sea, voy a tener varios problemas asociados a eso. Por eso es recomendable utilizar una membrana sin aluminio, que además al no tener aluminio es mucho más económica y mucho más sencillo para estos casos. Y esta es una membrana, por ejemplo, que se va a utilizar para bajo contrapiso también, como les decía, en locales húmedos, donde yo utilizo este sistema como un sistema de prevención para cualquier pérdida que pueda tener. También para humedades semientos y demás. En el stand luego van a ver algunas muestras, ¿sí? Ya armadas sobre maqueta de distintos tipos de membranas. Sí, después para adherir ahí en el cerámico o el porcelanato arriba de igual forma, ¿tenés que hacer alguna carpeta o se puede adherir el mismo pegamento? Buena pregunta. Lo que se suele hacer es, una vez colocada toda la membrana, se quema con el soplete todo el revestimiento, que es un polietileno de nylon, ¿no? Un polietileno de alta densidad, se quema y a medida que lo vas quemando le vas tirando arena arriba.
eso te va a generar justamente una muy buena mordiente para un arenado, exactamente, para adherir la mezcla cementilla arriba. Bueno, la cuarta... ¿Qué tipo de arena? ¿Arena fina, arena zarandeada? Sí, mediana, digamos, grano mediano, la que se suele utilizar. Depende mucho, varía mucho según la zona también. La cuarta tipología de membranas es la membrana autoadhesiva, ¿sí? Que últimamente está cobrando cada vez más importancia, ¿sí? En Europa prácticamente se están utilizando sistemas de este tipo, no sistemas con membranas líquidas. O sea, lo que está, la evolución de la impermeabilización en los países con mayor tecnología va hacia este lado, hacia sistemas laminados de aplicación en frío. ¿Sí? Entonces estas membranas autoadhesivas normalmente venían con un revestimiento de aluminio común. Se reemplazó ese revestimiento de aluminio común por el sistema de aluminio no crack. ¿Por qué? Porque son membranas justamente que se utilizan en lugares donde yo necesito gran flexibilidad. Entonces el aluminio no crack me permite eso, ir adaptando la membrana a los distintos lugares de la obra. Necesito una imprimación, no siempre, pero es recomendable imprimar porque yo después pego la membrana directamente asfalto sobre asfalto, ¿sí? De ese modo es mucho más sencillo y durable también. Y hoy en esta feria se está lanzando la nueva membrana con revestimiento de aluminio color. Membrana autoadhesiva para pegado en frío con revestimiento de aluminio color. ¿Sí? Rojo, verde, blanco, gris son los colores primarios con los que se lanzó este producto, y próximamente vienen rollos de 1 metro por 10 metros autoadhesivos para pegado en frío. O sea que de a poco lo que es impermeabilización en caliente va quedando un poco de lado, ¿sí? ¿Te permite corrección? Sí, te permite corrección. Si bien tiene muy buen taqui, es un producto que en el momento, ¿viste?, podés levantar, podés corregir y podés terminar de pegar. En realidad el pegado final se termina de dar con la exposición al calor solar, digamos, ¿sí? Es una membrana que se utiliza en todo este tipo de circunstancias, ¿sí? Y acá tenemos un poco un paneo de todos los productos que acabamos viendo, ¿sí? Y ahora vamos a pasar un poco a ver la parte de aplicación. Pero antes, quiero dejarlos con Amador nuevamente porque Amador tiene unas sorpresitas preparadas para ustedes. Bueno, vamos a hacer algo más. ¿Tiene ganas? Atención. Otro de 100 pesos. Algo muy simple, no tiene tanto que ver con esto, pero también puede ser que tenga que ver. ¿Ustedes saben qué es el mentalismo? El mentalismo. Yo te voy a hacer también una pregunta en un lugar. ¿Y qué es el mentalismo? Que uno vincula la adicción a la mente, la estupidez, claro. El mentalismo es un conjunto de actividades que tiene la mente humana, entre ellas está la telepatía. Intercambia información entre dos o más personas. Por ejemplo, vos, ¿tienes teléfono en tu casa? Sí. ¿Cuántos números tienes el teléfono? 7, me vas a mirar a los ojos. Me vas a concentrar, me vas a transmitir los 3 primeros. Vamos. No, transmitimos también. Sí que empieza con un 4, pero vamos. Ahí. ¿Listo? Sí. Ahora los 4 últimos, vamos. Transmitime los ojos. ¿Listo? Gracias, después te llamo. Pero vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, esto es una pavada. Realmente algo con cartas de póker, ¿sí? Miren, tenemos cartas, tenemos acá, que sacamos que son de publicidad. Voy a mezclar un poco acá las cartas, ¿sí? Un poco duras, pero son nuevas. Y ahora sí, voy a pasar el video así, me decís alto cuando vos quieras. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando miras alto, nos vamos a ver. Dale. Alto, perfecto. Quiero que saques la carta. No, está bien. Perfecto. Saca una, mirada también. Saca una también. ¿Le vas a sacar una? Dale. Y una más. ¿Sí? 4 o 5 personas tienen cartas. Quiero que vean las cartas. ¿Las conocen? Sí, cartas de póker. Si son, pueden ser rojas o negras. Si son negras, seguramente sean de tréboles o de picas. Si son rojas, de corazones o diamantes. Piensen en sus cartas. Yo podría intentar realmente adivinar las cartas. Quizás no lo logre, podría intentarlo. Pero sería fácil, estamos próximos, estamos cerca. Luego voy a intentar, ya que pasó un ratito, está esperando en España un amigo mío, es un gran mentalista, se llama Gregorio. Y gracias a la tecnología, en segundos más vamos a establecer la famosa videollamada. Piensen en sus cartas de nuevo, recuérdenlas. Y los que tienen cartas, pónganse de pie, por favor. ¿De pie? Inclusive, ¿se animan a pasar acá? Todavía no conectemos. ¿Se animan a pasar acá? A ver, 1, 2,
Perfecto. 3, 4 y 5. Ahí está. Un poquito más para allá puede ser. Ahí está, muy bien. Vean su carta por primero, pero párate. Ahí está. Atención. Ahora si está listo nuestro amigo Gregorio de España. A ver. Hola. Hola. Ahora sí, espera. Hola. Ahora se puede. Hola. Hola. Nada más satélite. A ver si me escuchan. Están disparando. Tratando de buscar, no importa, vean sus cartas mientras vamos a repasar. Cartas elegidas por ustedes del medio de una baraja. Corazones o diamantes, tréboles o picas. Ponen sus cartas. ¿Ok? ¿Las tienen? ¿Sí? Vamos a ver si lo tenemos, ¿eh? A ver, si no lo voy a intentar hacer yo, si mi amigo lo puede. Hola. Ahora sí, espera. Está rara la conexión, no importa, vamos a intentar yo, no se preocupe. Levanten los brazos, hagan así como si tuvieran una pancarta, tapen las cartas, yo no las quiero ver. Piensen en sus cartas, ¿sí? Hagan una figura mental, si su carta es roja, imagínense un corazón de un diamante, si su carta es negra, imagínense un trébol o una pica, ¿está bien? Esto es la cara. Ahí está, ahí, sosteniendo como una pancarta imaginaria. Empiezan a visualizar esa pancarta, la mancha, roja o negra. Ahora su carta puede ser un as, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10. O quizás una figura, una J, una Q, una K. Piensen en su carta. Atención. Voy a nombrar 5 cartas. Si nombro su carta, vuelven a su lugar. Repito. Nombro 5 cartas. Si nombro su carta, vuelven a sus lugares. ¿Ok? ¿Estamos? Va. 3 de corazones. 5 de diamantes. 6 de tréboles. 8 de corazones. Y... sé que es negra. 9 de picas. Acá como metes a la gente la corre. Ahí está. Tranquilo, no pasa nada. Vamos a hacer algo. Queda una pelota por ahí. De algún lado. Acá está, la teníamos ahí. No estaba diciendo la pieza. ¿Qué vamos a hacer? Por persona, estaba diciendo, no le pusimos el tipo. No pasa nada. La idea es elegir a la gente totalmente al azar, pero antes vamos a hacer algo bien. Quizás algunos ya viste que le ha llamado la atención que acá tengo una caja fuerte que guarda comúnmente plata, dinero, valores, cosas importantes. Yo acá tengo una especie de predicción, un sueño, ¿no? Que tuve y lo anoté ahí. Tienen que sacar acá la carta de publicidad, que no pasa nada. Y atención, vamos a hacer algo. Podría yo intentar o señalar a alguno y diría, no, está arreglado con esa persona, así que vamos a hacer algo. La pelota la tengo por acá, vamos a tirar nuevamente la pelota a la persona. Número 5 va a ser la elegida, dale. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto, tu nombre es... Sergio. De todos los productos que viste hasta ahora, ¿sí? De Megaflex, que te ha mostrado perfectamente. ¿Cuál te llama más la atención? ¿Cuál te gusta? La membrana pintada, ¿sí? Perfecto, voy a poner acá M pintada, para que se entienda, para que recordemos, la membrana M pintada. ¿Está bien, Sergio? Sí. ¿Tirás la pelota? ¿La tenés vos? Sí. Dale, la persona número 5 es la elegida, vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, vos mucho no hiciste, te corriste casi. A ver, ¿a quién le toca conocer de los dos? A él. Vamos con esto. ¿Tenés idea cómo colocar una membrana? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Atención. Quiero que te imagines que estás colocando una membrana, pero no fuiste que la compraste. Vos te va muy bien. Vas a colocar en otro país, en otra ciudad. ¿En dónde? ¿En qué lugar del mundo? Roma. ¿En dónde? Roma. En Roma. Entonces, espera, voy a anotar acá. Roma, ¿dónde está el marcador? Acá. Roma. ¿Tu nombre es? Julián. Julián, acá, Roma. ¿Sí? Bien, vamos con otra más. ¿Quién tiene la pelota? Julián, ¿tienen ustedes? Tírenla, dale, para allá o para algún lado. 1, 2, 3, yo lo valgo, 4, 5. Se la pasaron.
Tenemos entonces la membrana pintada en Roma, pero vos imaginate que bueno, estamos en Roma colocando la membrana pintada, Megaflex obviamente, ¿y qué pasa? ¿Sabes qué hay? Un famoso que está en Roma y te dice, te lo cruzas ahí. Te va a ayudar a colocar la membrana. ¿Quién es el famoso? Francisco. Papa. Miguel Ángel, se murió, pero no importa. Miguel Ángel, vamos a poner Miguel Ángel, o M. Ángel, como quieran. Miguel. Claro, vos estás con Miguel Ángel, vos mirá qué casualidad, porque estás ahí en Roma con Miguel Ángel y, bueno, tiramos la pelota primero, voy a contar esta historia esta. Colocando la membrana, ¿sí? La famosa membrana pintada. 3. Bueno, ahí no juega. Me voy para acá atrás, no importa, ¿quién fue el que le tocó? Tirá por donde quieras, ahí donde haga. Bueno, ahí está. Estamos con Miguel Ángel, todos en Roma colocando la membrana pintada, ¿no es así? Y de repente están colocando la membrana pintada y aparece una carta de póker. Mira, vamos a hacer algo, tengo acá cartas de póker, ¿sí? Quiero que vean que son todas, caballeros, son todas distintas. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Qué vamos a hacer? Voy a pasar cartas, decime alto cuando quieras, dale. Antes que termine, claro. Dale. Ahí está. Ella me dijo alto acá en esta carta, pero ya la vimos, ¿sí? Sacá la que sigue. No la mires, no la muestres, tenés la voz sola. ¿Ok? Y yo acá, como habrán visto, tengo la caja fuerte. Pero vamos a repasar. Tenemos entonces la membrana pintada, Roma y Miguel Ángel. ¿Ok? Todos fueron elegidos al azar. ¿Alguien tocó la caja fuerte? ¿La tocó alguien? ¿No? Vos estuviste en todo momento mirando. Mi caja fuerte. Inclusive la voy a levantar un poco. Quiero que vean que hay sólidas de combinación. Era realmente la caja fuerte de mi oficina. Bueno, la tengo más. La puedes voltear si tienes de este lado. Ahí está. Y vamos a traer la famosa tanquito para que quede a altura, estamos más cómodos. ¿Sí? Colocala. Entonces, último repaso. Membrana pintada. Persona elegida al azar. ¿Quién dijo membrana pintada? Bien, allá. Roma. ¿Quién dijo Roma? Bien. Después dijimos Miguel Ángel. ¿Sí? Colocamos, ahí está. Muy bien. ¿Te vas a ayudarme de nuevo? Vení, dale. Fíjate que está bien cerrado. Eso es lo que quiero garantizar acá. Bien cerrado. ¿Sí? ¿Está fe que está cerrado? ¿Sí? Bien. Esto tiene una combinación, claro. Era la misma combinación de la caja fuerte en la oficina. ¿Cómo es? Pones Start. Lo vas a hacer vos. Yo no lo voy a hacer. Apretalo, a ver. Ahí. 1-1. 5-7. 2-3. Abrí. ¿Ya? ¿Qué hay? Lo único que hay, ¿sí? Sería increíble. Fíjate, esto lo vamos a sacar por acá atrás. Sacarlo. Lo vamos a tener ahí. Después de este lado. Vamos a hacer. Membrana pintada. ¿Quién dijo membrana pintada? ¿Quién te quedó con una pelota? El segundo. Roma. Roma. ¿Sí, muy bien. Lo voy a llevar de Roma. ¿Sí? Claro. Mirá, podrías haber dicho cualquier persona amiga, dijiste Miguel Ángel, vos me querías arruinar, pero sos amiga, por eso te bien. Miguel Ángel. Alguien sacó una carta de cualquier lado, viste vos. ¿Dijiste cuál es la carta? ¿Sabés vos cuál es la carta? Vos sabés, alguien la vio, yo no la vi, ¿no es así? Entre todas vos elegiste una, ¿cuál es esa carta? 7 de diamantes. ¿Cuál? 7 de diamantes. 7 de diamantes. 7 de diamantes. Una carta, ¿no? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, fuerte el aplauso para Madonna. Bueno, vamos a continuar a las 6:30, ¿no? Madonna en el escenario. Bien, 6:30 tenemos un show final en el escenario con los chicos de Azul. Sí, qué tanta. Y me apuro para terminar con la charlita. Bueno, volvemos entonces. ¿Cuántos productos habíamos visto? ¿Cuántas tipologías o variantes de membranas asfálticas?
¿Se acuerdan? 4, ¿no? Membranas con aluminio, membranas sin aluminio, la membrana transitable, que él decía la membrana pintada, ¿sí? Y las membranas autoadhesivas, que es la nueva tecnología. Vamos a analizar un poco cómo es el sistema de aplicación de estos sistemas de organización de base asfáltica, ¿sí? Como para cualquier impermeabilización, lo que hace falta en primera instancia es que la superficie esté apta para impermeabilizar. La superficie tiene que estar seca, limpia, plana, firme y lisa, uniforme, lo más uniforme posible. Tiene que tener una pendiente como para que el agua desagote y tiene que tener los desagües necesarios pluviales para desagotar el agua, ¿sí? Más si estamos trabajando con productos con revestimiento metálico, como por ejemplo las membranas con revestimiento de aluminio, donde si el agua queda estancada, el aluminio sufre un proceso de corrosión, por lo tanto se va a deteriorar mucho más rápido de lo que debiera. En lugar de durar 10 años o 15 años, en 2 o 3 años no vamos a quedar con la membrana sin revestimiento, por lo tanto el asfalto se va a degradar, se va a deteriorar y va a dar lugar a filtraciones, ¿sí? Recuerden que la durabilidad de la membrana está marcada por la durabilidad del revestimiento de aluminio. Esto también es fácil. Lo podrían haber hecho desaparecer. Sí. Bueno. En segundo lugar es importante tener en cuenta, no me rompan la cabeza, y que el sistema que vamos a utilizar para adherir la membrana, ¿sí? Eso es un punto importante y da lugar muchas veces a discusiones en el buen sentido, ¿no? El intercambio de criterios con los instaladores aplicadores de membrana, ¿sí? No me maten a ninguno de los asistentes. Salió. Bien, tenemos 3 sistemas de colocación. Hay un sistema de colocación de membranas asfálticas donde yo coloco la membrana solamente pegada en las puntas, que sería el sistema flotante, ¿sí? O sea, el rollo de 10 metros por 1 metro de ancho lo pego en las puntas y en el medio va toda la membrana flotante, ¿sí? Tengo otro sistema, que es el que nosotros recomendamos, que es con toda la membrana adherida. O sea, quemo toda la membrana, voy desenrollando y voy aplicando y sellando toda la membrana sobre la superficie. ¿Cuál de los dos sistemas les parece a ustedes más confiable? Adherido. ¿Por qué el adherido? Sí, porque va milímetro por milímetro. Me parece que la otra que está suelto, por lo menos cuando se rompe te queda como una bolsa abajo del agua. Ese es el problema, justamente. O sea, primero que la membrana totalmente adherida va a tener siempre mucha más resistencia mecánica que una membrana flotante. La membrana flotante es mucho más fácil de romper. Ahora, si se rompe la membrana flotante, como dice, el agua se me manda abajo de toda la membrana y no tengo otra alternativa que levantar toda la membrana y volver a impermeabilizar de nuevo, ¿sí? Esa es la diferencia entre los dos sistemas, el flotante y el adherido. El adherido de pronto me permite identificar el punto de filtración y empacharlo, a lo mejor directamente con una membrana autoadhesiva. O sea, de una forma muy sencilla, le pongo un parche arriba de la membrana y salí del paso, ¿sí? Entonces siempre la membrana, cuanto mejor adherida está la superficie, más resistencia tiene. Además, con el sistema flotante corro el riesgo de que pase esto. O sea, yo sello perfectamente todos los bordes, pero uno de los bordes se me empieza a despegar y el agua se me empieza a mandar, y donde se empieza a mandar el agua, empieza a despegar todo el resto de la membrana, ¿sí? Entonces siempre la membrana adherida, y para que la membrana esté bien adherida a la superficie, lo mejor que me puede pasar es que en lugar de pegar asfalto sobre carpeta o asfalto sobre chapa o asfalto sobre madera, yo esté pegando, como decíamos antes, asfalto sobre asfalto. Entonces para eso es fundamental la imprimación asfáltica, y ese va a ser justamente el primer paso de instalación. Decíamos que teníamos 3 pasos, ¿no? O sea, primero me aseguro de que la superficie esté en condiciones, que esté seca, limpia, plana y demás. Pero después tengo 3 pasos. El primer paso es el de la imprimación. Pinto toda la superficie con pintura o con emulsión asfáltica. La pintura es al solvente, la pintura asfáltica. Y la emulsión asfáltica es un producto al agua. Los dos son en frío, ¿sí? Los dos se pueden aplicar con rodillo, pincel y demás. Rinden aproximadamente los dos iguales, medio kilo por metro cuadrado, pero uno es al solvente y el otro al agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuándo elijo uno y cuándo elijo el otro? ¿Qué piensan ustedes? Depende de la superficie, sí, claro, porque no cualquier superficie me permite trabajar con una base solvente. Por ejemplo, si tengo que imprimar arriba del geotextil, le
le pongo solvente a la tela y la hago bolsa, ¿sí? O por ejemplo un telgopor. Si tengo una aislación térmica, arriba de la aislación térmica tengo que pegar membrana, le voy a poner una imprimación al agua para que el solvente no me degrade el sustrato, el material, el telgopor. Pero además de eso, ¿cuál es la otra diferencia entre los dos productos? Y es uno solvente y el otro al agua. ¿Qué hace falta para que llegue el producto al agua? Que el agua se evapore, ¿sí? O sea, va a estar sujeto a la humedad ambiente. Si tengo humedad ambiente baja, en 3, 4, 5 horas seca el producto. Pero si tengo humedad ambiente muy alta, puede pasar de un día para el otro y la base no me seca. Yo necesito que la base esté seca para colocar la membrana. ¿Por qué necesito que la base esté seca para colocar la membrana? Porque es una membrana impermeable. Es impermeable de arriba hacia abajo, pero también es impermeable de abajo hacia arriba. Si yo dejo humedad, o sea, una capa húmeda abajo de la membrana, cuando esa humedad se evapore, los vapores ascendentes van a hacer que la membrana se empiece a englobar. Es algo que pasa muy a menudo, sobre todo con las membranas líquidas, ¿no? Porque son mucho más finitas. De superficie húmeda. Yo impermeabilizo con una membrana líquida y la membrana se empieza a empollar toda. ¿Por qué? Porque el vapor de agua choca con la barrera de vapor que forma la membrana, ¿sí? O sea, la superficie siempre tiene que estar totalmente seca, la imprimación totalmente seca. ¿Cómo colocamos la imprimación? ¿Con pincel, con un... Pincel, rodillo o secador? A veces inclusive se tira la pintura arriba de la superficie y con secador o con lampazo. Mira, la emulsión asfáltica es un producto más viscoso, es casi como un gel. O sea que a lo mejor conviene agregarle un poquito más de agua. La pintura por lo general se usa pura. Al agua se usa pura, sí. Al solvente se usa pura y al agua se le agrega un poquito de agua. Sí. Se van a dar cuenta porque la de solvente viene en lata y la otra viene en balde de plástico o en caja. El balde negro de plástico es de emulsión al agua. ¿Se entendieron bien la diferencia entre uno y otro? ¿Al agua y al solvente? ¿Sí? Algunos lo pasamos con cuchara. También. La emulsión. Claro, como es que Sí. por ahí no te da tiempo y no corre. Sí. Entonces con la cuchara uno la y es como hacer una pizarra. Es cierto. Es pesado. Tiene que quedar gruesa la imprimación. ¿Es importante que sea, digamos, un buen espesor o...? Tiene que cubrir toda la superficie. O sea, vos tenés que ver el techo negro como lo ves en esta foto, así. ¿Sí? En toda la superficie donde vos vas a pegar la membrana. O sea, el techo plano y después, por ejemplo, las gavetas, o sea, las paredes 15 centímetros donde vos te vas a trepar con la membrana, los embudos, todo el lugar donde vas a adherir la membrana tiene que estar imprimado con esta base asfáltica. ¿Una sola mano es suficiente? Por lo general se le ponen 2 manos. ¿Sí? Depende de cómo lo apliques. Si va con secador es una sola mano. Si va con rodillo o con pincel, va con 2 manos. ¿Sí? Bueno, tengo la superficie imprimada totalmente seca, arranco con la colocación de la membrana. ¿Cómo coloco la membrana? ¿Por dónde arranco? ¿Por la parte más baja o por la parte más alta del techo? Por la parte más baja. Por la parte más baja, ¿sí? Y voy a ir solapando los distintos paños de membrana, siempre subiendo de la parte más baja hacia la parte más alta. El sentido de colocación recomendado, a pesar de que muchas veces no se respeta, es siempre perpendicular al sentido de la pendiente del desagüe, ¿sí? O sea, si el agua desagota hacia este lado, los rollos de membrana van a ir en este sentido. ¿Por qué? Porque después cuando voy a solapar un rollo con el otro, lo voy a solapar así, ¿sí? 8 centímetros. Y es imposible que el agua baje y después vuelva a subir por la pendiente para mandarse por debajo de la junta. En cambio, si yo lo solapo al revés, cuando va escurriendo el agua, se me va a mandar el agua a través de la junta, ¿sí? Eso es lo que pasó en la foto con el techo verde que se había despegado de la funda que yo les mostraba. Hoy estamos mostrando el proceso de colocación de la membrana, ¿sí? En uno de los stands estamos haciendo exhibiciones de colocación, así que si quieren están invitados para pegar una vuelta después y ver cómo se instala la membrana. En realidad lo que se hace es calentar la membrana hasta que el polietileno antiadherente que protege la membrana se funde totalmente, siempre desde el lado del asfalto, ¿sí? Y cuando se funde el polietileno y el asfalto está caliente, se va desenrollando y se va pegando, ¿sí? Es un proceso bastante sencillo. ¿Perdón? No, ya con el molde, fíjate que lo van moldeando, ¿sí? En realidad, arriba del techo es bastante sencillo. La complejidad empieza a aparecer cuando te empezás a encontrar con... bueno, por un lado cuando tenés que hacer el sellado de las uniones, ¿sí? Acá muchos instaladores
con la pretensión de ser prolijos, te enciman la membrana y no sellan la junta. Es muy importante realizar el sellado de la junta y hacer lo que nosotros llamamos el exudado, o sea, calentar bien la junta y hacer que el asfalto se derrita y escurra a través de la junta para formar todo un sellado, un cordón de sellado, ¿sí? Eso va a dejar una línea negra en todo el borde de la membrana que después se va a recubrir, a pintar, a proteger. Ese proceso que está haciendo ahí el instalador, ¿no? Va calentando con ese plete y con la cuchara va haciendo ese sellado. O sea, lo que hace es apretar para que el asfalto escurra. ¿Bien? Eso se hace indistintamente en todos los tipos de membrana. Bien. Decíamos que las complejidades se empiezan a presentar en los puntos críticos, ¿sí? O sea, en los encuentros. Por ejemplo, en este caso, entre el techo y un muro bajo. Cuando tenemos un muro bajo, lo más recomendable es cubrir todo el muro con un paño de membrana. Entonces, con el primer paño de membrana que yo vengo desde el techo, subo al muro y lo monto aproximadamente 15 centímetros. Y con un segundo paño de membrana, arranco desde el borde exterior del muro, cubro todo el muro, la parte horizontal, la parte vertical del muro, y bajo 15 centímetros aproximadamente sobre el techo. Entonces, el encuentro a 90 grados, la junta a 90 grados, me quedó con doble membrana. Ese es el lugar, digamos, donde más sufre la membrana, donde hay más riesgo de rotura. Ese lugar quedó bien protegido con doble membrana. Este es el caso de un muro alto. Por ejemplo, si tenemos un muro de 2 metros de altura, lo que se recomienda hacer es lo que se llama un empavetado. O sea, romper la pared, meter la membrana dentro de la pared y después reconstituir el revoque. Por lo general no se hace esto, ¿sí? Normalmente lo que se hace es trepar al muro a 15 o 20 centímetros y lo que sí es muy importante en esos casos es sellar, como sellaron en las juntas, sellar todo el perímetro de las paredes, ¿sí? Bueno, este es el caso, por ejemplo, de un muro alto, pero en este caso tenemos una membrana bajo carpeta, ¿sí? Tenemos el contrapiso con la pendiente, la membrana, la carpeta y las baldosas arriba. En el caso de los conductos de ventilación se procede de manera similar, ¿sí? Tengo todo el conducto imprimado con pintura o emulsión asfáltica, ¿sí? Y resuelvo con doble membrana a unos 15 o 20 centímetros. ¿Cómo hacemos con los caños, sobre todo de los de gas o de salida, ¿viste? De los calefones hacia el techo, que son redondos para ir poniéndole ¿se lo ponen en varias partes o una sola entera? Mira, lo más recomendable es cortar un pedazo de membrana diametral, ¿sí? Hacerle un corte en el medio, ¿sí? Un corte en el costado para que se pueda abrir y tomar el embudo, ¿sí? Entonces lo envolves así y con eso lo sellás. Y después arriba de eso, otro tramo de membrana que envuelva todo el conducto. Entonces tenés doble pedazo de membrana en los bordes. ¿Sí? ¿Más o menos me expliqué? Sí. Y abajo, o sea, venimos hasta la orilla del caño. Hasta la orilla del caño. Hacemos una especie de baberito arriba. Exacto. Y eso encima otro más. Y otro más arriba. Que lo tome todo perimetralmente. No tengo la presentación, pero sí tengo imágenes o fotos para mandarte después por correo si me mandás al correo del departamento de técnico. Otro caso muy particular es el de los embudos, digamos, donde muchas veces la membrana termina sobre el borde del embudo, lo cual es un grave error. Porque a medida que empieza a trabajar el techo, la membrana se empieza a abrir y empieza a escurrir el agua a través del borde del embudo. Entonces, el embudo en realidad es la primera parte que se resuelve. O sea, decíamos que arrancamos de la parte más baja. La parte más baja siempre son los embudos. Entonces, primero arranco impermeabilizando los embudos. El embudo se impermeabiliza desde adentro, desde el desagüe, ¿sí? Desde el caño de lluvia, hacia afuera. Impermeabilizo todo el embudo, hacia afuera, y luego voy a pasar con el primer rollo de membrana sobre el embudo, se le hace un corte en cruz donde está el embudo de desagüe, ¿sí? Y se cierra, se sella hacia adentro. De ese modo queda sellado el embudo y colocado el primer rollo de membrana. Y después empieza a subir sentido contrario a la pendiente. Entonces hasta ahí los puntos singulares de aplicación de membrana, ¿sí? Y ahora arrancamos con el tercer paso. El tercer paso es la terminación o la protección final de la membrana, que va a variar según el tipo de membrana que yo coloque. Para las membranas con revestimiento de aluminio, lo que se utiliza es una pintura asfáltica aluminizada para proteger el asfalto exudado. Ese asfalto, recuerdan que va a quedar expuesto cuando hacemos el sellado. ¿Por qué es importante pintar eso?
¿Es por una finalidad estética simplemente para que quede lindo el techo? ¿Cómo? Justamente, al inicio de la charla decíamos que el UV degrada el asfalto y hace que la membrana empiece a tener problemas. La membrana no va a empezar a tener problemas en la mitad de la membrana, ¿sí? El sistema de impermeabilización de base asfáltica duplique la durabilidad. O sea, si la membrana dura 10 años, haciéndole este tratamiento dura 15 o 20 años, ¿sí? ¿Saben cuánto incide en el costo? 1%. Piensen que aproximadamente para impermeabilizar 100 metros cuadrados con membrana aluminizada, estamos hablando de una obra de 5.000 o 6.000 pesos entre materiales y mano de obra, ¿sí? Para pintar la junta de esos 100 metros cuadrados de membrana, yo necesito 1 litro de pintura asfáltica aluminizada que cuesta 45 o 50 pesos, ¿sí? O sea, la incidencia en el costo es bajísima. Sin embargo, se usa en menos del 20% de los casos, ¿sí? Porque no se conoce, porque se tiene un prejuicio de que es caro y que es simplemente para una finalidad estética, y se desconoce justamente esta finalidad funcional de este producto. Pero la verdad es que les sugiero que lo tengan en cuenta porque es muy importante a la hora de extender la durabilidad de la membrana. ¿Cuántas manos le dan? Una mano. Una mano. ¿Esa es únicamente para las uniones o tiene alguna finalidad Solamente, no, se usa para las uniones. Y después, por ejemplo, si vos tenés un techo con membrana aluminizada, ya con el aluminio medio envejecido, le pasás una mano de pintura asfáltica aluminizada y tenés 5 o 7 años más de membrana, ¿sí? El problema es justamente cuando el aluminio se empieza a romper, se empieza a degradar y ahí queda el asfalto expuesto. Ese es el gran problema de las membranas asfálticas. Con las pinturas, con las membranas transitables, justamente lo que se hace es aplicar, como decíamos antes, una pintura geotrans, un revestimiento transitable. El procedimiento es similar al anterior, porque se pintan primero las juntas, después se pinta toda la membrana, después se vuelven a pintar las juntas y después se vuelven a pintar toda la membrana. Se le pasan 2 o 3 manos. Pero siempre la junta tiene el doble de carga acrílica que el resto del techo. ¿Por qué? Porque las juntas son justamente el lugar más complicado y son donde quedan las partes de Bien, para ir finalizando ya, les quería comentar algunos casos particulares que suelen darse. En primer lugar, ¿cómo resolver la impermeabilización con membrana asfáltica en cubiertas donde yo tengo movimientos estructurales muy importantes, ¿sí? O sea, tengo tensiones de tracción bastante importantes. Esas tensiones de tracción, de estiramiento, suelen causar este tipo de problemas, que la membrana, si bien el asfalto es flexible, el aluminio no tiene la suficiente elasticidad como para tomar esa dilatación. Así que esto se da, por ejemplo, arriba de una junta de dilatación, ¿sí? Se coloca una membrana derecha arriba de una junta de dilatación. Entonces, en esos casos lo que se recomienda hacer es un sistema semiadherido, le llamamos. ¿Por qué semiadherido? Porque la membrana viene pegada desde un extremo y del otro extremo, pero en el lugar donde la membrana se adhiere sobre la junta de dilatación, en realidad va flotante, ¿sí? Y con doble membrana. Ahora, ¿alcanza solamente con colocar la membrana flotante? No, la verdad es que no alcanza, porque por más que yo tenga la membrana flotante, cuando el techo tire de los dos extremos, la membrana se va a romper igual. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en esos casos? Formar un fuelle, una omega, ¿sí? Que permita que el techo trabaje y la membrana vaya tomando esa dilatación, ¿sí? Eso es lo que se llama sistema semiadherido. Por partes va pegado y por partes va flotando, ¿sí? Acá está, por ejemplo, el caso aplicado en los techos de Volkswagen Córdoba. Es una cubierta de Volkswagen Córdoba donde se utilizó este sistema. Bueno, otro caso particular es a la hora de colocar membrana arriba de techos de chapa, ¿sí? ¿La membrana puede la chapa? La realidad es que no, porque la membrana o los asfaltos son anticorrosivos, son materiales anticorrosivos. Lo que pasa es que el problema está cuando yo no adhiero bien la membrana a la chapa y se forma una cámara de aire entre la membrana y la chapa que hace que en ese lugar se produzca una condensación que produce la oxidación de la chapa. Entonces, lo que se tiene que hacer siempre es pintar la chapa con pintura asfáltica porque es anticorrosiva y después moldear bien la chapa
moldear bien la membrana, la chapa, justamente para que no se genere ese problema de condensación. Y además también para generar mayor resistencia de la membrana. En este caso, por ejemplo, la membrana se colocó tirada arriba de la chapa y en el lugar donde la membrana no tiene sustento abajo, ante una situación de granizo, por ejemplo, se rompió toda la membrana. Y ahí se pone como una moldura con un palo, un rodillo. No, con la mano misma se va moldeando. Lo que pasa es que en las chapas es muy normal que la coloquen al revés la membrana. Si la chapa tiene una caída hacia este lado, la membrana la colocan así. Y la realidad es que no, se debe colocar en este sentido, como decíamos antes, perpendicular al sentido de la pendiente para ir solapando. Como si fuera un techo de teja, ¿no? O sea, el techo de teja o el techo de chapa se arma justamente de ese mismo modo. Bueno, y por último, ya para redondear la charla, les quería presentar este sistema que últimamente está teniendo mucho auge, que es el sistema de techos verdes o cubiertas ajardinadas. En el stand de Megaflex van a encontrar una maqueta que está simulando este tipo de situaciones, donde se utiliza una membrana de alta resistencia mecánica, como por ejemplo una membrana transitable Geotrans, Geotextil, arriba de la losa, como sistema de impermeabilización, mejor dicho, arriba del contrapiso porque se crea la pendiente, y sobre esto se coloca una capa drenante que va a ser lo que permita el filtrado del agua, y arriba de eso un geotextil que actúa como filtro, la capa de tosca y tierra y la capa vegetal, ¿sí? Este tipo de techos tiene la particularidad de ser un muy buen sistema de aislación térmica, además de hidráulica, ¿sí? Y obviamente ser una arquitectura sustentable, ¿sí? Últimamente se están promoviendo la utilización de este tipo de diseños y de cubiertas, y por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires hay ya descuentos en impuestos para los edificios nuevos que empiecen a utilizar este tipo de cubiertas. Así que imagino que en los próximos años este tipo de cubiertas se va a utilizar cada vez más y va a haber beneficios cada vez más importantes en distintas zonas del país para utilizar este tipo de sistemas. Y el mantenimiento al mínimo ahí. Tenés que cortar el mantenimiento al mínimo, tenés que cortar lo que crece. Sí, y aparte queda muy bien protegida lo que es el sistema de impermeabilización, ¿no? La verdad que es una alternativa que no es muy costosa en relación a duración, a costo, digamos, durabilidad, y bueno, como decía antes, colabora mucho con el ahorro energético, con la aislación térmica de la casa. Bueno, ahora por último, ya para terminar la charla, voy a dar lugar a si alguno tiene alguna pregunta en particular, puntual. Sí, adelante. Cuando vos el encuentro entre la chapa y la mampostería, sobre todo cuando le haces la carga sobre la chapa, no se te manda el agua y todo eso, o por ahí la chapa contra la pared, cuando rompe la pared la mete. Bien, ahí no llegué a hablar porque no me ha dado el tiempo, pero hay dos productos que dan una muy buena solución a ese caso en particular. Ya hacemos el sorteo de los productos, señores, ¿eh? Se quieren llevar unos baldes de pintura, selladores y demás. Se queda ella. Bien. Decía, hay dos alternativas muy buenas. Uno es el sellador de poliuretano, que es un sellador flexible que se utiliza justamente para este tipo de casos. Y el otro, inclusive se puede utilizar como complemento del sellador, es la membrana autoadhesiva, que me permite moldear muy bien a la chapa y a la pared y solucionar justamente ese problema de apertura permanente entre chapa y muro. Sobre todo, ¿viste? Porque en la pared donde hace la onda, cuando decía, vos tenés la onda y de este lado tenés la pared lisa. Entonces, si conseguís la onda, conseguís la pared. Justamente, estas membranas autoadhesivas tienen esta particularidad de ser muy moldeables. O sea, vos de un lado lo podés pegar en una superficie plana como la pared y del otro lado ir moldeándolo a la onda de la chapa. ¿Sí? Bueno, ¿vamos con el sorteo? Pensaba que era para juntarlo. Bueno, esto sigue después en el stand, ¿sí? Ya no anoté. ¿No te anotaste vos? ¿Tenés un papelito, Diego, ahí? Sí. ¿Alguno más no se anotó? ¿Vos? Me dije que lo pasé allá y hice un lo de... Aquí fue el término.
caso, ¿cuánto conviene la pared para subirlo y cuánto para abajo subir la chapa? Ahí está, perdón. ¿Quién faltaba con el en el balde mágico? Sí, ahí en el estante voy a dar. Igual en los folletos que se están llevando tienen, además de toda la información técnica complementaria de los productos que vimos en la charla de hoy, tienen además los teléfonos de contacto, los correos y la página web de la empresa para entrar y consultar cualquier duda que pueda surgir. Si fuera una cubierta Y de prefabricado, ¿funciona igual que con una chapa? Sí, en líneas generales sí, tiene algunas particularidades. Ahora si querés nos quedamos y te puedo explicar. Bueno, vamos con el sorteo entonces. Vení. Venimos la cubierta de éxito. Así me ayudas a sacar. ¿Cómo es tu nombre? Silvina. Así no me echan la culpa a mí y le echan la culpa a Silvina. ¿Vamos con los baldes primero? Vamos con los baldes. Dale. Santiago, Luis. No está. Muy bien. Vale. Un aplauso para Luis. Si sale el tuyo no vale. Marqués Francisco. Sí. Ferreira Juan. Muy bien. Muy bien. Bien, un aplauso. Palacios Paola. Muy bien. Bravo. Ahora. Vargas Diego. Acá. ¿Sabes? Vamos los sellados. Dale. Yo te voy ayudando así vamos más rápido. Carabajal Víctor. Altamiro, Víctor Manuel. ¿Sí? Ahí está. ¿Vos sos sellador? Y Carabajal Víctor. ¿Dónde está? Álvarez Cristian. Julián Quevedo. Falta Cristian. Ya se va. Gómez Luis Horacio. Para Espíndola Natacha. Vamos un compañero. ¿Queda, no? Sí, sí. Reynoso Estela. Maris. Aquino Graciela. Ahí está Aquino. ¿Cuánto Pintura fibrada. Es fibrado. Es una pintura fibrada para techo. Aide Antonio. Y Susana. Pase. Silva Diego. Susana. Sí, además. Nieto Fernando. Bueno. Santerio Héctor. Lo vas a hacer. ¿Sí? Nieto Fernando. A ver, hasta Javier, Díaz María Elvira. Esta fila hizo línea, ¿eh? Ah,